Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces y la historia de Jefté. Es una historia muy interesante. Estábamos mirando primero sobre la construcción y decíamos que teníamos aquí muchos textos y así como la historia de Jefté misma, se nota que es una historia ficticia en el sentido de que se van uniendo elementos, el autor sagrado va uniendo elementos con una finalidad siempre pedagógica, enseñanza, porque ese es el objetivo del autor sagrado, a través de una historia, a través de un género literario, a través de un mostrar a los personajes, bueno, así entonces estamos escribiendo y estamos mirando, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí nosotros podemos entender muy bien lo que decíamos. Al final de cuentas se hace una redacción final. O sea que aquí entra el famoso redactor final. Entonces no podemos olvidar que esto es esencial y fundamental. Se añaden, decíamos hace rato también en el curso anterior, dos desarrollos. El relato de las conversaciones de Jefté con los amonitas. Entonces conversa, que podría ser una especie de Midrash tardío, decíamos por una parte. Y luego el relato de una guerra entre Efraín y Galaad. Un relato de guerra entre Efraín y Galaad. Bueno, pero, y aquí está lo interesante, el total, el final, cuando termina el librito que se construyó, que se escribe, entonces el redactor deuteronomista lo mete en un marco teológico. El marco teológico que después es lo amplía con una introducción en el capítulo 10 del 6 al 16, que a pesar de un tono propio es una utilización también del capítulo 2 ya, versículo 6, que va hasta el 3:6, y con su conclusión que va a finalizar en el capítulo 12, versículo 7, sin olvidar diversas adiciones. Esto ya hemos estudiado todo, ¿verdad? Dentro de lo que significa el organizar la Biblia. Yo siempre utilizo la palabra organizar, más que escribir la Biblia, porque son varios fragmentos ya escritos.
cada uno tenía un poco esa historia y fue narrando y tiene entonces su propio escrito. Pero ahora, la escuela deuteronomista, que nosotros le llamamos de esta manera, va tomando todos estos fragmentos y con esos fragmentos comienza a escribir, a ordenar y a presentar la historia. Y por eso nosotros decimos que la conclusión lo tenemos después en el capítulo 12, desde el versículo 7. Sin olvidar otras adiciones. Las adiciones son muy importantes, ¿verdad? Porque las adiciones normalmente procuran enriquecer, dar algún dato más, o al mismo tiempo directamente es para corregir también, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos lo de Abimelech y hablamos lo de Gedeón? En cuanto que en el capítulo 8, 22 en adelante, es el mismo Israel que se acerca a Gedeón después de haber librado de esta situación y le dice, bueno, nosotros queremos que tú seas nuestro rey, que tú nos gobiernes, y luego de ti tu hijo y luego tu nieto. Entonces aquí nos está mostrando de una manera maravillosa que el autor sagrado es de una corriente pro-monárquica, es decir, a favor de la monarquía. Sin embargo, a paso siguiente llegamos al capítulo 9 y le encontramos al hijo de Gedeón, que Abimelech él mismo les mata a todos sus hermanos, a los 70, ¿verdad? Con un contubernio, ¿verdad? El contubernio allí con su misma tribu, porque ustedes son de mi sangre, etcétera, etcétera. Bueno, tenía 70 hijos Gedeón, imagínense entonces, y Abimelech era uno de ellos. Y justamente de una de sus esclavas, dice, ¿verdad? Y él va con ellos, con los señores de Siquén, les ofrece una posibilidad. ¿Qué a ustedes les conviene? ¿Que 70 vengan aquí a gobernar a ustedes o que les gobierne uno solo? Uno solo, la monarquía. Ustedes quieren que yo me ponga al frente de ustedes. Espectacular. Deta la tendota. Se dan cuenta, lo que nosotros te vamos pidiendo, se confabulan. Entonces dice que le dan 70 ciclos de plata y así comienza toda una historia. Contrata a unos bandidos partida, ¿verdad? Ahí alrededor, unos vagos, así lo dice, ¿verdad? Interesante. Y después comienza esa destrucción que va haciendo al mismo pueblo. Él atendo Taina, pero él va destruyendo al mismo entorno. Entonces, analogías, decíamos nosotros, con nuestra realidad. Aquí podemos ver también que existen muchas analogías, muchas cosas parecidas. Cómo nosotros nos organizamos, cómo nos unimos, pero hasta podríamos decir para delinquir, porque esto sería un poco así. Bueno, entonces estamos mirando aquí la parte del marco teológico deuteronomista. El marco teológico es un marco deuteronomista, es un marco religioso. Y ahora aparece también la conclusión, sin olvidar diversas adiciones que tenemos posteriormente, donde dice el espíritu de Yahvé se apoderó de Jefté. Este es el aspecto, ¿verdad?, teológico importante, el espíritu de Jefté, que se apodera. El Espíritu de Dios, mejor dicho, que se apodera de Jefté. Entonces, lo que va a hacer Jefté no va a ser cualquier realidad, la ya poseante, no. Aquí entonces nos está contando y nos está diciendo que Jefté va a responder a lo que Dios mismo le está pidiendo. Y esto es lo lindo, esto es lo maravilloso, ¿verdad?, cómo se presenta. Pasando un poquitito más entonces, como para ir dando una explicación más detallada, siguiendo este análisis que nosotros hemos iniciado, el relato de Jefté aún no debe su unidad más que a la redacción final. El relato, entonces, para tener esa unidad, tenemos esta redacción que nos lleva hasta el final para que podamos entender y entrar en esa idea que nos quiere transmitir el autor sagrado. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento.
La Pontificia Comisión para América Latina tiene una tarea ardua entre manos: servir de puente entre el Vaticano y América Latina y servir de puente entre dos culturas diferentes, América Latina y América del Norte. El Papa está muy entusiasmado con que esta comisión sea realmente un puente, no solo entre la Curia Romana y América Latina, entendida como Sudamérica y Centroamérica, sino un puente también entre todas las Américas. La que habla es Emil Secunda, nueva secretaria de esta Pontificia Comisión. Es otra mujer a la que Francisco confía un puesto de responsabilidad en el Vaticano. Como mujer la acogí con mucha esperanza, sobre todo porque considero que es un servicio a la Iglesia y que las mujeres tienen mucho para aportar. Hay una diferencia que contribuye a la unidad y sobre todo una sensibilidad que creo que es muy importante en estos tiempos donde se busca una cultura del encuentro. A lo largo de su pontificado, Francisco ha nombrado a varias mujeres en cargos de relevancia en el Vaticano. A Sor Nathalie Beccart, por ejemplo, la nombró subsecretaria del Sínodo. A Sor Raffaella Petrini, número 2 del Estado Ciudad del Vaticano. A Sor Alessandra Smerilli, número 2 del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Se añade a la lista Emil Secunda, laica, argentina y profesora universitaria. Está especializada en teología política y explica que el pensamiento del Papa en este ámbito trasciende las categorías de izquierda o derecha, porque Francisco promueve una política de la unidad. La unidad de la que habla el Papa Francisco, según mi modo de ver, es la nueva forma de la política. Una política que se une a partir de la necesidad. No es una política partidaria, sino una política que va a unir a las personas a partir de las necesidades, independientemente de sus diferencias, y a partir de ahí empiezan a construir estratégicamente una identidad que les dé sentido a sus vidas. L'unità non è uniformità, non è fare obbligatoriamente tutto insieme, né pensare allo stesso modo. La política es vocación de servicio, diaconía laical que promueve la amistad social para la generación de bien común. Otro modo de entender esta idea es observar sus encuentros con movimientos populares a los que Francisco ha dedicado mucho tiempo en sus viajes a América Latina. Emil Secunda explica que se trata de personas unidas por una necesidad, más que por una ideología o partido político. De hecho, su situación puede ser resuelta por partidos de uno o del otro lado. Sus reivindicaciones son sociales y básicas: tener trabajo o casa. El Papa los escucha y esto le ha costado etiquetas como lo de pontífice de izquierdas, populista o hasta comunista. Emil Secunda señala que estas categorías no se pueden aplicar al Papa y que hablar de izquierdas o derechas es anticuado. Esa estructura derecha e izquierda creo que tiene que ver con una estructura liberal propia del siglo XX y respondiendo a las condiciones económicas que caracterizó al siglo XX. En el siglo XXI, dado los saltos cualitativos tecnológicos, esas categorías ya no aplican y tampoco podemos definirlo porque sería determinar la realidad, sino que los mismos pueblos van a ir construyendo sus propias definiciones. Emil Secunda trabajará codo con el otro secretario de la Pontificia Comisión, el mexicano y también profesor universitario Rodrigo Guerra. Jóvenes de todo el mundo se están movilizando para pedir el fin de la guerra en Ucrania, incluso estudiantes de secundaria en Roma. La comunidad de San Egidio ha sido quien ha organizado esta concentración en la colina del Capitolio italiano. Las personas compartieron sus experiencias personales sobre los horrores de la guerra, cómo huyeron de Siria o sobrevivir a un campo de concentración en el Holocausto. Entre ellos estaba también Anita, una estudiante ucraniana italiana que compartió cómo vive su familia el conflicto en Ucrania. Están en una parte de Ucrania donde todavía no hay bombardeos, pero también están muy preocupados por la situación. Dice que tienen miedo de lo que pueda venir después y que sus parientes en Italia están haciendo todo lo posible para sacarlos del peligro. Aquí no tengo mucha familia, pero quiero traerlos antes de que sea más peligroso. Los organizadores creen que es importante hablar de la guerra con los más jóvenes para que sean conscientes de ello. La guerra afecta a todo el mundo y queremos que los niños también sean conscientes. Los estudiantes hicieron un flash mob en la plaza del Campidoglio,
uno de los lugares emblemáticos de Roma, para gritar no a la guerra y sí a la paz. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En mi oscuridad te esperaré, sé que no tardarás. Solo tu palabra puede convertir mi llanto en felicidad. La confianza en ti me mantiene en pie, es fuerza en mi andar. Ya no temeré, tú estás aquí, tu presencia es real. Que los ángeles desciendan de lo alto, que cantemos tu grandeza y majestad, que se rompan las cadenas del pasado y a tu lado sea libre de verdad. Que mi vida se transforme en alabanza y resuene por toda la eternidad. Que me rinda a tus pies en reverencia, proclamando por siempre tu santidad. Recibe mi silencio, transfórmalo en adoración. Recibe hoy mis miedos, dame fe. Recibe mis anhelos, moldéalos con tu bondad. Recibe todo lo que te quiero dar. Recibe hoy mi llanto,
y resuene por toda la eternidad. Que me rinda a tus pies en reverencia, reclamando por siempre tu santidad. Cantándote aleluya, mi rey. 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 Queridos amigos, seguimos nosotros con la historia de Jefté. Estamos en este capítulo 11 donde comenzamos esta historia muy interesante. Decíamos que siguiendo este análisis de lo que ya hemos presentado, de historia con historia que se van sumando y se van presentando, el relato no debe su unidad más que a una redacción final. Es decir, la unidad que existe aquí con la historia de Jefté es simplemente porque el redactor final, esta escuela deuteronomista, se pone las pilas y dice, bueno, o sea, como si fuese una historia simplemente. Son varios relatos que al final de cuentas se trae y se unifica. Ahora, algunos elementos que encontramos aquí dependen de la historia, como las acciones llevadas a cabo por Jefté para contener las incursiones amonitas en el territorio de Galaad. O sea, estos son elementos que tal vez uno puede mirar, ¿verdad? Y puede decir, bueno, aquí tenemos que contener las tropas, tenemos que contener la gente de Galaad, aunque la construcción juega felizmente con la oposición entre el origen humilde y menospreciado del héroe. Bueno, esto entonces juega muy a favor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la construcción juega felizmente con la oposición entre el origen humilde, y que es menospreciado verdaderamente de este héroe. Era hijo de Galaad y de una prostituta. Galaad y una prostituta. Y entonces, menospreciado. Y el papel, sin embargo, que Jefté está realizando, vencedor nada más y nada menos que de Amón, de los amonitas, acérrimo enemigo de Israel. Y Jefté, imagínense, hijo de Galaad con una prostituta. O sea, como diciendo, chimbo, ya es de verdad. Pero sin embargo, cómo es interesante, ¿verdad?, que el autor sagrado quiere dar a entender al pueblo, a la gente, pedagógicamente, ¿verdad? Porque esta es una pedagogía maravillosa. Cómo Dios actúa. ¿Quiénes son sus privilegiados en este caso, verdad? Y lo que él está haciendo es justamente liberar con las acciones que va llevando Jefté, contiene estas incursiones amonitas del territorio de Galaad. Esta construcción, ¿verdad? Porque esto se va construyendo, esto se va elaborando. El autor sagrado va pensando y va elaborando y va mirando su contexto histórico y va escribiendo sobre eso. Juega felizmente con la oposición entre el origen humilde por una parte y también menospreciado del héroe. Bueno, veamos que muestra cómo un desesperado se convierte en juez salvador. ¿Cómo es eso? Que ahora entonces alguien que está en una situación, ¿verdad?, negativa, en una situación desesperada, sin esperanza, sin embargo, después se va a convertir nada más y nada menos que en un juez salvador. El juez salvador de Israel. Esto es lo que llama la
Atención, por tanto, podemos suponer una elaboración sapiencial del relato. Alguien desesperado, etcétera, etcétera, pero después que viene, ¿viste? Entonces ya comienza una redacción sapiencial, una redacción que lo va salvando, una redacción que lo va poniendo en un plano importante, ¿verdad? Y esto es lo que estamos encontrando en este relato. Por el contrario, hay otro elemento que entronca claramente con el folclore común de muchos pueblos. Vamos a ver entonces, hay algunos elementos que son ya así muy tradicionales, muy folclóricos, como nosotros los vamos entendiendo. Por ejemplo, el voto de Jefté, al término del cual el héroe está obligado a sacrificar a su propia hija. Aquí nos encontramos y vamos a leer un poco enseguida, ¿verdad? Es capaz de sacrificar a su propia hija, que aparece, ¿verdad? No deja de evocar la historia griega y de Efigenia, sacrificada por su padre Agamenón, en beneficio de la victoria. En beneficio de la victoria. Y aquí podemos entender que es así directamente, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente él hace ese voto. Si yo, ¿verdad? Si tú, Señor, me pones en mis manos a mis enemigos, el que salga, ¿verdad? Ahí al frente, el primero a saludarme, un peo manota. ¿Y quién sale? Y justamente sale su hija, la única hija. Entonces viene toda una historia, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Hay que leerlo. Bueno, más próximo al ámbito bíblico, según 2 Reyes 3, 26, 27, el rey de Moab, viendo que se le escapaba la victoria, sacrifica a su propio hijo a sus dioses. Entonces, aquí desesperado, ¿verdad?, ante esta situación. Entonces dice, bueno, Señor, te ofrezco lo que tengo, te ofrezco lo mejor. Imagínense, algo que yo amo, algo que yo quiero, te lo voy a ofrecer en holocausto, ¿verdad? Sin embargo, se trata de paralelos lejanos. Y el texto de los jueces mantiene algo único. Jefté no ofrece voluntariamente a su hija en sacrificio. Jefté, entonces, lo que está haciendo, está obligado por su imprudencia. Por su imprudencia. Es decir, Jefté no es que ya está diciendo, bueno, sea yucabe ser allí o lo que sea, por esto o por aquello, ¿verdad? Porque me vas a dar la victoria. O sea, como colocando ya directamente diciendo, esto es lo que yo voy a hacer, ¿verdad? No. Sino que directamente Jefté lo que está haciendo es nada más que lanzar el primero que aparezca, el que esté ahí, pero ese es un juego de azar prácticamente. Ese es un juego de la ruleta, ¿verdad? La ruleta, ¿por qué? La ruleta rusa creo que se decía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque vos te vas y no sabes cuándo te va a tocar o si te puede tocar eso, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí nosotros encontramos esta historia también de Jefté. El rey de Moab, viendo que se le escapaba la victoria, sacrifica a su propia a su propio hijo, ¿verdad? A sus dioses. Sin embargo, se trata de paralelos lejanos. ¿Por qué? Porque no es una cuestión voluntaria, decíamos. Si entregas en mi poder, esto es una imprudencia total. A los amonitas, el primero que salga por la puerta de mi casa para venir a mi encuentro, lo ofreceré en holocausto. Su dolor, en el versículo 35, expresa la impotencia para echarse atrás de su voto. Mientras que la actitud sumisa de su hija y su lamentación por su virginidad, que hará que ya no pueda tener hijos. Y esto fundamenta entonces una nueva etiología. ¿Cuál será esta etiología? Todos los años las jóvenes israelitas van a llorar a la hija de Jefté, el galaadita, durante 4 días. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento.
Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios, pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos haciendo nuestra reflexión sobre este hermoso libro de los jueces, la historia de Jefté. Miremos un poco desde el capítulo 10 en adelante, cuando encontramos en el versículo 17, los amonitas se concentraron y fueron a acampar en Galaad. También se reunieron los israelitas y pusieron su campamento en Mishpa. Entonces el pueblo y los jefes de Galaad se dijeron unos a otros: ¿quién es el hombre que dirigirá el combate contra los amonitas? Él quedará frente de todos los habitantes de Galaad. Bueno, ahí entonces nos presenta, nos pone, esto es lo que va a suceder, esto es lo que va a venir en este momento. Y aparece la historia de Jefté. Jefté, el galadita, era un guerrero valeroso. Galaad, su padre, lo había tenido con una prostituta. Se dan cuenta que entonces aquí lo primero que te hace es presentar un poco con quién nos estamos relacionando, quién es esa persona, ¿verdad? Entonces ella te está hablando y te está diciendo, bueno, este es hijo de una prostituta. Pero sin embargo, bueno, vamos a ver todo lo que va a suceder, porque después Jefté va a ser un gran héroe, ¿verdad? Pero sin embargo, lo mitamos mi chisea lleva, bueno, porque total es una prostituta, europea más o menos, ¿verdad? Pero como Galaad también tuvo hijos con su esposa, estos, cuando se hicieron grandes, echaron, como sea lleva, como se a Jefté, diciéndole: tú no participarás de la herencia en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. ¡Qué bárbaro! Aquí entonces nos encontramos entre la espada y la pared. Analogías en nuestro mundo, en nuestra actualidad. Bueno, nada beberé como. Analogías en nuestro mundo y en nuestra actualidad. ¿Cuántas de estas situaciones tenemos hoy en nuestro mundo y en nuestra realidad, verdad? Que estamos viviendo. Tú no participarás de la herencia de la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó lejos de sus hermanos y se estableció en la región de Tob. Allí se le juntaron unos cuantos aventureros que lo acompañaban en sus correrías. Al cabo de un tiempo, los amonitas hicieron la guerra a Israel. Y cuando iban a atacarlo, los ancianos de Galaad fueron a la región de Tob a buscar a Jefté. Ven, le dijeron, tú serás nuestro comandante en la lucha contra los amonitas. Jefté le respondió: ¿no son ustedes los que me odiaron hasta el punto de echarme de la casa de mi padre? ¿Por qué acuden a mí ahora que están en un aprieto? Los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: sí, de acuerdo, pero ahora recurrimos a ti para que vengas con nosotros a combatir contra los amonitas. Tú serás nuestro jefe y el de todos los habitantes de Galaad. Jefté le respondió: si me hacen volver para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, yo seré el jefe de ustedes. El Señor nos está escuchando, le respondieron los ancianos de Galaad. Ay de nosotros si no hacemos lo que tú has dicho. Jefté partió entonces con los ancianos de Galaad y el pueblo lo proclamó su jefe y comandante. En Mishpa, delante del Señor, Jefté reiteró todas las condiciones que había puesto. Bueno, esta es una introducción, te presenta al personaje, Peyamona vagina, lleva Baishagua vagina, Peche Mosea, Becherogawi, ya Kaisa se modiparagua, Bebia lleva Agoanga Peyua, Ubeyerure, Sega, tu Hangmai Zaha, Pomputuomi, Baigo Bea, Pekuyema, Baelana Peguerecoya, Baela Sica, tu Ayapobara. Pero entonces viene, ¿verdad? También las condiciones que pone Jefté, ¿verdad? Entonces, después de que le dice, ¿acaso no son ustedes quienes me echaron, me sacaron? ¿No eran ustedes los que me odiaron y me odiaban, ¿verdad? Hasta el punto de echarme en la casa de mi padre. ¿Por qué ahora ustedes acuden?
Pero ellos ciertamente le ofrecen y le dicen, bueno, pero te vamos a dar y vamos a recuperar, etcétera, etcétera. Y así entonces la historia es simplemente para presentarnos un poco primero la situación, dónde nos encontramos, en qué situación nos encontramos. Después ya vienen las tratativas de Jefté con los amonitas, es decir, se pone al frente porque lo nombran como comandante. Después Jefté envió mensajeros al rey de los amonitas para decirle, ¿qué tenemos que ver tú y yo para que vengas a atacarme en mi propio país? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, lo que pasa es que Israel, cuando subía a Egipto, se apoderó de mi territorio desde el Arnón hasta Yabok y el Jordán. Ahora devuélvemelo por las buenas. Entonces está queriendo recuperar, ¿verdad?, su tierra. Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas para decirle, así habla Jefté, Israel no se apoderó del país de Moab ni del país de los amonitas. Cuando subía de Egipto, caminó por el desierto hasta el Mar Rojo y después llegó a Kadesh. Entonces envió mensajeros para que dijeran al rey de Edom, por favor, déjame pasar por tu país. Pero el rey de Edom no le hizo caso. También envió mensajeros al rey de Moab, pero tampoco éste quiso acceder. Y entonces Israel se quedó en Kadesh. Luego tomó por el desierto, bordeando el territorio de Edom y de Moab, y así llegó hasta la parte oriental del país de Moab. Acampó al otro lado del Arnón sin violar la frontera de Moab, porque el Arnón está en el límite de Moab. Luego envió mensajeros a Sihón, el rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y le dijo, por favor, déjame pasar por tu país hasta llegar a mi destino. Pero Sihón, que desconfiaba de Israel, no lo dejó pasar por su territorio, sino que reunió a toda la gente, acampó en Yaxá y atacó a Israel. Entonces, a veces este hombre guaitejina, oye, pojina de la historia. Entonces es interesante. De cierta manera es un recordar de nuevo toda la historia de salvación, cómo Dios fue actuando y fue obrando a través de su pueblo. Vamos a seguir nosotros enseguida volviendo con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yara Ñe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy nos trae la lectura desde el libro de Esther, la reina Esther, capítulo 14, 1, 3, 5 y luego del 12 al 14. En aquellos días la reina Esther, temiendo el peligro inminente, acudió al Señor y suplicó al Señor Dios de Israel en estos términos: Señor Dios, único Rey nuestro, protégeme, que estoy sola y no tengo otro defensor que tú. Yo misma me he expuesto al peligro. Mi padre me ha contado cómo tú, Señor, escogiste a Israel entre las naciones, a nuestros padres entre pueblos más poderosos para ser tu heredad perpetua, y les cumpliste lo que habías prometido. Queridos hermanos, en esta lectura maravillosa del libro de Esther, la reina Esther, encontramos esta oración en que ella agradece a Dios en primer lugar, antes de pedirle, ante una situación tan grande que es la protección de Dios para con su pueblo, que la estaban por llevar al genocidio, es decir, a los judíos. Y sin embargo, la reina Esther utiliza todos los elementos importantes para volver a encaminar dentro de la felicidad y dentro de la normalidad al pueblo judío. Queridos hermanos, esto nos dice a nosotros también, cada uno de nosotros, para poder caminar en esta normalidad, en este cariño, en lo que el Señor nos ofrece cada día, tenemos que poner también lo nuestro. En la medida en que nosotros ponemos lo nuestro, en la medida en que nos esforzamos y buscamos lo que el Señor quiere de nosotros, es decir, hacer su voluntad, ciertamente que upepe ñande yara ñanderoasa, añande yara ome ñande pepu acabeña y coteneva ñambo quejan maisha vai oña peñandene nondepe. Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor, que nos acompañe y nos bendiga siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso, porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas, que son preguntas retóricas, que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa.
Pero sin embargo, existe una ambición buena. Cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento y estamos leyendo esta historia muy interesante del libro de los jueces, la historia de Jefté. Nosotros estábamos mirando aquí todos los años los jóvenes decíamos, Jefté no tuvo entonces otros hijos por la pinta, dice, o hijas por lo menos. Todos los años los jóvenes israelitas van a llorar a la hija de Jefté, el Galadita, durante 4 días. Bueno, haciendo ahora referencia a algunos paralelos de Ugarit, aquí nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, lo que le pasó justamente también a Jefté. Y ahora vamos a mirar un poco esa historia, ¿verdad?, lo que nos va contando de la situación, ¿verdad?, el voto que hace Jefté, el voto que él justamente le hace a Yahvé. Bueno, después sigue la historia, ¿verdad?, un poquitito más larga y muy interesante que vamos a seguir después y le vamos a concentrarnos y vamos a procurar hablar y entender bien de todo lo que va sucediendo. El Espíritu del Señor descendió sobre Jefté y recorrió Galaad y Manasés. Pasó por Mishpá de Galaad y desde allí avanzó hasta el país de los amonitas. Entonces hizo al Señor el siguiente voto. Aquí está entonces el famoso voto de Jefté. Si entregas a los amonitas en mis manos, el primero que salga de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva victorioso, pertenecerá al Señor y lo ofreceré en holocausto. Luego atacó a los amonitas y el Señor los entregó en sus manos. Jefté los derrotó hasta Aroer, hasta cerca de Minit. Eran en total 20 ciudades. Y hasta Abel Keramín. Les infligió una gran derrota y así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Bueno, muy interesante hasta aquí toda esta historia. Pero entonces queda este voto famoso, ¿verdad? Es el voto que él había hecho a Yahvé, al Señor. Si es que me entregas, Señor, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener muchos otros elementos, cómo continúa, porque aquí viene la inmolación de la hija de Jefté. Cuando Jefté regresó a su casa en Mishpá, le salió al encuentro su hija, bailando al son de panderetas. Era su única hija. Fuera de ella, Jefté no tenía hijos ni hija. Entonces, por eso también nosotros vemos después y decíamos que parece que Jefté después ya no tuvo otros hijos. ¿Por qué? Y porque nos dice que cada 4 años, ¿verdad? Entonces iban ahí, se encontraban, se reunían, recordaban, conmemoraban esta historia. Al verla, rasgó sus vestiduras y exclamó: hija mía, me has destrozado. Tenías que ser tú la causa de mi desgracia. Causa de mi desgracia. Imagínense, queridos amigos, porque justamente él, que estaba en la guerra, estaba peleando con espada con otros que en cualquier momento podían matarlo, sin embargo, no fue ninguna desgracia para él. Y ahora justamente viene y se encuentra con esta, para él, una desgracia. A mano lenta, ¿qué pico me pasó? ¿Qué hiciste? Yo hice una promesa al Señor y ahora no puedo retractarme. Ella le respondió: Padre, si has prometido algo al Señor, tienes que hacer conmigo
lo que prometiste, ya que el Señor te ha permitido vengarte de tus enemigos. Este es el famoso, ¿verdad? El voto realizado, palabra de honor, como se suele decir, ¿verdad? Palabra de honor. Diga tú y nego anga, entonces yo haré, bueno, checo jaiminte a que hoy veñan de yara en donde la ñan de yara en donde ya ponen de compromisos ellos. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que detrás de esto hay muchas otras enseñanzas y donde ya ella peña en su huevo? Porque aquí el autor y el redactor, si ya dijimos en la presentación de todo lo que significa la estructura, llevan Baeshama, Oñe Punuja, Oñe Mindu Ujina, Oeshahina, y bueno, Baeva sea Ana con Ave, Amba Eva Yande la Yacacuana, Amba Eve Bañande, ya popona vea la ya poñina. Entonces aquí va entendiendo y va diciendo, bueno, necesitamos verdaderamente palabra de honor. Lo que decimos hay que cumplirlo. Y bueno, y así entonces va apareciendo esto. Después añadió, solo te pido un favor, le dice su hija. Dame un plazo de 2 meses para ir por las montañas a llorar con mis amigas por no haber tenido hijos. Aquí está otra enseñanza, otro valor, ¿verdad? Que para esa cultura y en ese momento, ¿verdad? La vida, la prolongación de la vida, ahí está. Los hijos, la riqueza, todo lo que viene entonces a continuación. Su padre le respondió, puedes hacerlo. Ella se fue a las montañas con sus amigas y se lamentó por haber quedado virgen. Al cabo de los 2 meses regresó y su padre cumplió con ella el voto que había hecho. Cumplió con ella el voto que había hecho. La joven no había tenido relaciones con ningún hombre. De allí procede una costumbre que se hizo común en Israel. Todos los años las mujeres israelitas van a lamentarse durante 4 días por la hija de Jefté el Galadita. Bueno, esta es entonces así la historia de Jefté, ¿verdad? Entonces es muy interesante, ¿verdad? Ir mirando. El redactor final ciertamente que va haciendo sus retoques y a través de estos retoques nos va entregando la enseñanza. Vamos a volver todavía a nuestro curso próximo, ¿verdad? A hablar sobre muchos otros elementos, muchas otras enseñanzas que nosotros encontramos en esta historia. ¿Verdad? La historia de Jefté. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir, ¿verdad? El Señor a través de esta historia tan interesante? Solamente por decir, haciendo referencia, ¿verdad?, a algunos paralelos de Ugarit, por ejemplo, decíamos al inicio, como la Virgen Anat, que llora a su difunto marido Baal. Algunos suponen, ¿verdad?, tras el relato que nosotros encontramos, este sacrificio, un caso de historización de un mito. Es decir, se lo hace aquí historia. Eso que era un mito simplemente se lo mete dentro de una historia. Y entonces ese mito, práctica muy corriente del Antiguo Testamento. Al incorporarlo al acontecimiento tan localizado de victorias de Galaad, el redactor de la época de Josías ofrece el relato un primer desarrollo teológico. Se convierte en el marco de una virulencia crítica contra algunos ritos sacrificiales incompatibles con la religión ya vista más depurada. Entonces aquí casi como que estamos hablando de que en Israel existían también los sacrificios humanos. Hay lindos artículos sobre esto. Ojalá tengamos más tiempo y podamos hablar más de estas cositas, ¿verdad? Pero por lo menos por hoy quedamos aquí. Ya oportunamente el Señor nos dará el tiempo suficiente para ir mirando y debatiendo, ¿verdad? Aprendiendo cosas muy interesantes que nos ayudan a entender mejor y a interpretar la palabra de Dios. Queridos amigos, por el día de hoy vamos finalizando. Dejamos la bendición del Señor para nuestra vida, para nuestros hogares, que nos acompañe siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.